Bueno, vamos a dar inicio a nuestro siguiente eje temático titulado Complejidades en los procesos familiares. Y tenemos a la doctora Mayra Trigueros Brenes de Costa Rica. Ella es jueza de la República en pensiones alimentarias, facilitadora en la Escuela Judicial, licenciada en Derecho, incorporada al Colegio de Abogadas y Abogados desde 2010. Es graduada del programa de formación inicial para aspirantes a la judicatura, por sus siglas FIAJ. Cuenta con una especialidad en Derecho Notarial y Registral. Cursa maestría en la Universidad de Nacional. Ingresó al Poder Judicial en 1992, donde ha desempeñado diversos puestos técnicos. A partir del 1 de noviembre de 2011 en la Judicatura, a la fecha en la jurisdicción de familia. Tenemos a la doctora Yeira Jiménez Romero, de Panamá. Exmiembro del órgano judicial de Panamá, jurisdicciones penal de adolescentes, familia, defensa pública. Posee formación como tutora virtual por la OEA y la formación judicial especializada en España. Es facilitadora de cursos de ética en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá y en el Instituto Superior de Formación de Fiscales en el Ministerio Público de Panamá, entidad donde se desempeña en una Fiscalía Superior especializada. Bienvenida, doctora, también. Tenemos a la doctora Antonia Josefina Grullón Blandino. Ella es juez de República Dominicana desde 1999, de familia y penal juvenil. Juez de enlace y miembro de la red de jueces de La Haya desde 2008. Punto de contacto de Iberored desde 2011. Es profesora universitaria en la Escuela de la Judicatura y presidenta de la AJFI. Bienvenida también, doctora. Y también tenemos a la doctora Cintia Segura Durán de Costa Rica. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Notarial y Registral, mediadora y conciliadora en el Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados, facilitadora en temas de Derecho de Familia y Litigio Oral del Colegio de Abogados, jueza de pensiones alimentarias, miembro de la Comisión de Litigio Oral y docente universitaria. Bueno, vamos a dar entonces el uso de la voz y vamos a presentar a la doctora Mayra Trigueros Brenes con el título de su ponencia del expediente a la persona humana, nuevas reglas en el proceso alimentario en Costa Rica. Un fuerte aplauso y bienvenida, doctora. ¿A dónde? Ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en redes sociales y presencialmente. Primero quiero saber quiénes son los alumnos en este foro. Quiero que levanten la mano los estudiantes de Derecho de esta universidad. A ver, quiero ver los estudiantes. Quiero saber quiénes son los profesores. Ah, muy bien. Estudiantes, el próximo semana hay examen de estas ponencias. Ojo, ¿verdad? No, y verdaderamente mis palabras de agradecimiento a la organización, a México por la hospitalidad, pero a los estudiantes que son la nueva generación, el semillero de quienes nos vamos a suplir de abogados y abogadas conscientes, presentes y comprometidos con el derecho de familia. Gracias por el esfuerzo económico que hacen por estar el día de hoy aquí, estar atentos y tomando notas para el examen, obviamente. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de derecho comparado. Costa Rica, el proceso especial, el resolutivo especial de alimentos, ¿cómo lo tramitamos a partir del 1 de octubre del año 2024, que es cuando se vino la reforma del Código? Trae e implanta un sistema de oralidad basado en principios fundamentales: inmediatez, concentración, privacidad, persona humana como centro.
Esos son los principios fundamentales. Si quiere pasamos aquí una breve reseña de Costa Rica. Somos el corazón de Centroamérica, obviamente. Una población poco más de 5 millones en un territorio que habla en el español, la moneda es el colón y ahí tienen las coordenadas para llegar de aquí de México a Costa Rica 3 horas. Siguiente, gracias. El proceso de alimentos, las pretensiones de alimentos en el código está dividido en 4 pretensiones que se resuelven a través de audiencias orales, que son el resolutivo familiar, la fijación de cuota alimentaria, la inclusión de persona beneficiaria y los procesos de modificación. También siguiente tenemos 3 que los vamos a tramitar de forma escrita, que es la restitución de cuotas alimentarias cuando alguien ha pagado alimentos y no tenía derecho o no era el preferente, puede pedir la restitución de todo ese dinero, la liquidación de gastos extraordinarios pactados y el cobro por título ejecutorio, que implica el embargo y remate de los bienes del deudor ante el no pago. Gracias, siguiente. Esos son los 7 procesos que conocemos en materia de fijación de cuota alimentaria o de alimentos. Hoy vamos a hablar, si nos da tiempo, de 2 y si no de 1. Ahí me dicen el tiempo. El principal, la fijación de cuota alimentaria. Este es el diseño. Está de la siguiente forma. Anterior, gracias. Acción o solicitud, la audiencia previa de conciliación, que no es una simple audiencia previa de conciliación, es una etapa más e implica algunas circunstancias como la producción de prueba, pero no era de conciliación. Bueno, ya les cuento por qué. La sentencia anticipada, Costa Rica apostó por un modelo de contradictorio invertido, lo que conocemos desde el derecho civil como monitorio. Esto significa que vamos a empezar por la cocina, algunos lo llaman así. Vamos a entrar por la cocina. ¿Por qué? Porque vamos a tener una audiencia previa de conciliación y vamos a dictar una sentencia anticipada sin juicio. Luego tendríamos la oposición, un elemento súper importante, y la audiencia de pruebas con sentencia definitiva. Empecemos por la acción. Como cualquier otra acción debemos revisarle 3 cosas: competencia territorial, los requisitos de la demanda y algo que es novedoso en Costa Rica porque quedó regulado en el artículo 217 y en el 268, la posibilidad de rechazar de plano la demanda o demanda improponible. También sabemos desde el derecho común que esos conceptos son distintos, la demanda improponible y el rechazo de plano, pero en el código se trata como un sinónimo. Los motivos para rechazar de plano una demanda de alimentos serían 2: que ya exista un proceso anterior, o sea, litispendencia, o bien que haya evidente inexistencia del derecho. Todos y todas sabemos que no basta con tener derecho. Desde el punto de vista sustantivo, necesitamos de elementos objetivos para que se nos fije una cuota de pensión alimentaria. Siguiente. Y revisada la acción, iniciaríamos con una audiencia previa de conciliación que, como les decía, no es solo llegar y decir ¿usted quiere conciliar? ¿Qué monte ofrece? No, van a suceder cosas muy importantes. La primera es que convocamos dentro del plazo de 10 días. Si podemos ver el recorrido que vamos a hacer a través de esta mañana, nos damos cuenta que llevando los tiempos de manera ideal, en 1 mes y 15 días tenemos resuelta la fijación de cuota alimentaria. Como les digo, 10 días para la audiencia previa. Una de las características es que se convoca, no se notifica. ¿Y qué implica que se convoca? Que lo vamos a localizar por debajo de las piedras si es necesario. Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApp, teléfono y todo lo que tengamos a nuestra disposición para que venga esta audiencia. Por supuesto que la no asistencia o la no conciliación implicaría el dictado de esta sentencia anticipada, ¿verdad? Por ello la convocatoria es tan importante. ¿Quién puede dirigir esta audiencia de conciliación? Aquí rompemos el principio de inmediatez que les dije era el principio
los elementos y bases fundamentales de un sistema basado en la oralidad. Pero en el caso de las soluciones alternas, dejemos de llamarles solo conciliación, porque tendríamos la posibilidad de mediar incluso en sede privada y, ¿por qué no?, aplicar la justicia restaurativa, que solo se los dejo como tema porque más adelante doña María Esther nos va a ilustrar sobre el tema. Pero ya tenemos justicia restaurativa familiar en Costa Rica, como lo tienen en México, principalmente en Guerrero. Prueba, ¿por qué prueba? Bueno, precisamente vamos a tener 3 fuentes de prueba. La demanda, una demanda bien planteada, implica aportar prueba documental, la prueba que va a producir el mismo juzgador o juzgadora, consultando todos los indicadores económicos para poder o bien liderar de manera correcta las soluciones alternas, buscando una cuota digna y solidaria entre todas las partes, y además porque si no lo logran vamos a dictar una sentencia anticipada. ¿Con qué elementos de prueba dicto una sentencia? Sigue siendo una sentencia, tengo que tener estos medios de prueba que vamos a consultar, y si el obligado alimentario asiste a esa audiencia de manera responsable, o la persona obligada alimentaria, porque tal y como lo dijo Ricardo, no solo tenemos madres sino también padres solicitando alimentos, y hace llegar prueba, pues también tendremos estos elementos. ¿Cuál es el ideal? Y ahorita les traigo unos datos que espero les gusten como me gustan a mí. ¿Cuál es el ideal de esta etapa? Pues llegar a un acuerdo autocompositivo entre todas las partes a través de nuestra intervención responsable y ética. Siguiente. Pero si no logramos esto, vamos a dictar esta sentencia anticipada en el plazo de 24 horas. En esta sentencia anticipada vamos a resolver todas las pretensiones prima facie, no solo la cuota ordinaria, sino también el aguinaldo, que en Costa Rica es obligatorio para la pensión alimentaria, los gastos de entrada a clases, que implican todo aquello que le vamos a pagar a un niño para ponerlo el primer día de clases, es un gasto anual, también los gastos de embarazo y maternidad e incluso las pensiones retroactivas, de manera anticipada. Y la pregunta del millón: ¿admite recursos esta sentencia anticipada? ¿Qué me dicen los estudiantes? ¿Podrán plantearse revocatoria de apelación contra una sentencia anticipada? ¿Qué me dice México? ¿Sí o no? Sí, muy bien, excelente. La respuesta es no. No, pero está bien, porque no lo sabía. Muy bien, en México sí. Ok. En Costa Rica no admite recurso de revocatoria ni apelación. Lo que tiene para garantizar el derecho de defensa se llama oposición. Esta oposición, si gusta, ay, ya me atravesé, no importa, la oposición, pasamos, es un recurso, ha dicho el juzgado de segunda instancia, que lo tenemos por allá. Por favor, un aplauso para el juzgado de apelaciones en pensiones. Tenemos un juzgado único que ha venido a centrar toda la segunda instancia de apelaciones y a construir junto con nosotros en este Código Procesal de Familia, en donde estamos tratando de dar pasos firmes, pero bueno, a veces trastabillamos también, ¿por qué no? Ha dicho el juzgado de segunda instancia que la oposición es un acto procesal complejo y, diría yo, completo, porque es el único mecanismo que va a tener la persona para defenderse ante la sentencia anticipada, y debe reunir 4 requisitos, 3 de forma y 1 de fondo. El primero de forma, referirse a los hechos de la demanda. Segundo, ofrecer prueba. Tercero, plantear una pretensión concreta y clara. Ha dicho la segunda instancia, vean a Patricia diciendo que sí, que si no hay una pretensión concreta y clara, no debemos abrir el contradictorio, porque una pretensión de rebájeme no es una pretensión, ¿verdad? Y el cuarto y más importante elemento de la oposición, el motivo. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la sentencia anticipada? ¿Qué me encanta de este modelo? No ponemos a pelear a una parte con otra, que es lo tradicional
cuando en un proceso ordinario damos traslado. Nos atacamos o se atacan de manera frontal y resulta que al final de cuentas en este modelo lo que hay que atacar es la sentencia anticipada. Si no se plantea dentro de los 5 días, si no cumple con los requisitos, la podemos declarar infundada y la sentencia anticipada queda firme sin necesidad de más discusión. Pasamos porque ya me quedan 5 minutos. ¿Qué pregunta importante? ¿Puede la parte actora oponerse a la sentencia anticipada, sí o no? Sí, sí, claro, porque esa decisión que se tome le puede convenir o no a una o ambas partes. Entonces, teniendo la oposición planteada en tiempo y forma de una o ambas partes, vamos a señalar a esta audiencia de pruebas, a donde vamos, si quiere pasamos, no solo a admitir las oposiciones, sino con el modelo de oralidad y rigiéndonos ahora sí por la inmediatez, vamos a realizar esta audiencia en donde no solo vamos a explicar a las partes en lenguaje sencillo y claro qué es lo que está sucediendo, porque en materia de pensiones en Costa Rica no se requiere de abogado como requisito obligatorio, ¿verdad? No lo exige la ley, necesarios siempre somos. Vamos a liderar con las soluciones, vamos a resolver excepciones de manera oral, vamos a recabar la prueba, vamos a emitir conclusiones, a dictar la parte dispositiva ahí mismo, todo junto, y la sentencia en el plazo de 3 días. Estos son los datos que les quería mostrar porque creo yo que no demuestra que el sistema sí funciona. Me di a la tarea de buscar una muestra y es el juzgado de pensiones de Alajuela, que es donde yo trabajo cómodamente, ¿verdad? Tenemos a lo largo y ancho del país 76 juzgados de pensiones. De octubre de 2024 a septiembre de 2025, convocamos 924 audiencias previas de conciliación. Realizamos 660. O sea, un 71.42 sí llegaron y conciliamos 576. El 87.27 de las personas que llegaron salieron con un acuerdo de conciliación. Siguiente. Pero ¿qué pasa con las que no conciliaron? Vamos a dictar una sentencia anticipada. De octubre a septiembre dictamos el juzgado 61 sentencias anticipadas. O sea, el 17.47 de los procesos solamente, digo yo solamente porque me parece un número bastante atractivo, fue a los que era necesario dictar una sentencia anticipada, porque no llegaron, porque no los localizamos o porque aunque llegaron, no lograron un acuerdo. Pero de esas 161 sentencias anticipadas, solo se plantearon 61 oposiciones. O sea, el 37.88% se opusieron y en el casi 60% restante, los números no son muy fuertes, redondeemos, digamos, ¿verdad? Quedaron conformes con la sentencia anticipada. Yo quiero pensar que fue una sentencia anticipada justa, equilibrada, razonada y fundada que llevó a las partes a no oponerse. No sé, yo creo que ya se me acabó. Bueno, vámonos con el otro proceso, si nos va a dar tiempo. Este era el proceso de fijación de cuota alimentaria. Viene el siguiente, que es el proceso de modificación. Este es el proceso más complejo que tiene todo el código y se lo dejaron a pensiones. Aquí vamos a ver rebajos, aumentos, exclusión, exoneración, gastos extraordinarios no pactados, se van a resolver bajo este modelo. Es el siguiente, pasamos. Primero tenemos una acción, como cualquier otro, inicia con una acción, le vamos a revisar competencias, requisitos y por supuesto podría ser declarada infundada y por ende un rechazo de plano. Pero superando esas 3 etapas, los vamos a llamar a una audiencia única. ¿Han visto caso cerrado? Una cosa así. Una cosa así, porque todo va a suceder ahí mismo. Ahí mismo. Vamos a convocarlos y vamos a suceder todo en una audiencia única. Les vamos a explicar a las partes lo que va a suceder,
les vamos a intentar una solución alterna, no hablemos solo de conciliación, y ahí tienen que contestar de manera oral e inmediata y plantear las excepciones que consideren. Es muy complicado, tal como lo decía Ricardo, cuando tenemos a la población, a personas que no conocen del derecho. Tenemos que echar mano del artículo 8 del Código Procesal de Familia costarricense y a garantizar ajustes procedimentales para que todos nos estén entendiendo. Nuevamente, recurriendo al juzgado de apelaciones, han anulado una serie de audiencias y sentencias cuando un juez o una jueza le dice, conteste, y el señor le dice, ¿y qué contesto? Hola, buenos días. El juzgado de apelaciones ha dicho que eso es una violación al acceso a la justicia y que las personas no tienen por qué entender los desemanes legales. Tenemos que desmenuzarlo y explicarle qué es una contestación y garantizar que se defiendan las condiciones particulares que tenga esa persona usuaria, incluyendo algún tipo de discapacidad o de impedimento para comprender desde un punto de vista cognitivo. Pero una vez contestada, ¿cómo pudo? Vamos a admitir y rechazar la prueba que tienen que llevar ese mismo día, porque se va a admitir o rechazar y se va a producir ese mismo día. Vamos a emitir conclusiones, vamos a tener que explicarle a las partes qué son conclusiones y para qué son las conclusiones. También vamos a dictar la parte dispositiva y dictar la sentencia en el plazo de 5 días. Y cierro con esta frase, creo que todavía me están quedando los 5 minutos, cierro con esta frase: cada acontecimiento importante tiene su hora histórica y nada se adelanta ni se atrasa en el constante discurrir de los días. La licenciada Ángela Acuña Brown, la primera mujer abogada afrodescendiente de Costa Rica. No estamos por casualidad, tienen un deber con la historia, estudiantes y profesores, no lo tomen a la ligera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mayra. A continuación vamos a escuchar a la doctora Yeira Jiménez Romero con el tema Juez de Familias como garante ético, humanizando la justicia en el siglo XXI. La escuchamos, doctora. Gracias. Muy buenos días. Quiero en primer lugar pedirles permiso para agradecer a todos los que de un modo u otro han podido contribuir a la elaboración de este magno evento. Quiero agradecer al doctor Eduardo Oliva Gómez por haber tenido la deferencia de invitarme y participar, lo que ha permitido que una vez más traiga a la reflexión un tema que en lo personal me apasiona, y es el tema de la ética en el ámbito jurisdiccional. Hemos escuchado y seguiremos escuchando, porque el Congreso todavía continúa mañana, algunas prácticas, ¿verdad?, en los distintos tribunales, en los distintos estados, mucho derecho sustantivo, derecho adjetivo, pero el juez de familia está convidado a ir más allá, en la admisión del procedimiento, en su actuar, en su decisión, y donde tenemos sedes de ejecución de sentencia, incluso en la supervisión de la ejecución de sus decisiones. En este sentido, les voy a invitar a ver a la lámina que se presenta, ¿verdad?, en el mural, y mientras ustedes observan lo que allí dice, yo les voy a invitar también a que compartan con sus pares al lado. Desde aquí voy a leer la primera expresión y ustedes van a completar conforme lo que escuchan. Dice en la lámina: haz bien, cuando el río suena, camarón que se duerme. Ustedes son tramposos. Eso no lo dice la lámina. He querido distraerlos brevemente con estas frases que son populares, ¿ya vieron? Y dicen por allá también en Cuba, ¿dónde está mi amigo Osvaldo? Dicen en Cuba que si allá hay,
por acá también se alquilan cuartos. Me ha dicho que quiere decir que es lo mismo. Bien, ¿a dónde vamos? Yaira no ha venido en este breve momento, en este breve espacio de 20 minutos, a acuñar conceptos nuevos, sino más bien a entonar la reflexión de ese quehacer del juez de familia como garante ético para la humanización de la justicia en la época actual, siglo XXI, con todos los desafíos que, como han escuchado y seguirán escuchando, acarrea el ejercicio, ¿verdad?, judicial en esta área. Siguiente, por favor. Soy convencida que las jurisdicciones de familia y la jurisdicción penal son de las más sensitivas dentro del engranaje de la administración de justicia. Este convencimiento me lo da en parte la experiencia, ¿verdad?, como es miembro del órgano judicial en mi país, en esas jurisdicciones penal de adolescentes, familia, niñez, Defensoría Pública Penal, y ahora en el ámbito de la Procuraduría General de la Nación, viendo el otro extremo, la construcción de las investigaciones, y más aún cuando corresponde hacer frente a un podio como este y seguir reforzando ciertos asuntos que son característicos y que coadyuvan a nuestro quehacer diario, la aplicación de los principios éticos. Nosotros todos, como profesionales, estamos llamados a comprender y a capacitarnos, a instruirnos en la materia específica de la profesión elegida. Sin embargo, cuando se elige ser servidor del Estado, y más aún, adentrarse a jurisdicciones como familia, penal, hay que despojarse mucho de los instintos personalísimos, de las concepciones estrechas, de la rigidez de corazón. Hay que ir más allá, hay que colocar el dedo donde corresponde. En ese sentido, es para mí un alto honor estar acá en este escenario internacional. Y hablar de justicia de familia es hablar de ese ámbito del derecho en donde se tiene una intervención directa con el ser humano en su esencia, ¿saben? El ser humano en su esencia, donde comparecen el dolor por las rupturas, la desesperanza ante el abandono, el desasosiego ante el desván de las separaciones, pero también la posibilidad de construcción. En este sentido, en la jurisdicción de familias se juzgan vidas. ¿Puede atrasarla, por favor? Atrás. Sí, jueces de familia. Se juzgan vidas, vínculos, infancias, maternidades, paternidades, proyectos existenciales, que lo que iba a ser ya no fue. Y por ello, pues, el juez no debe basarse únicamente en el tecnicismo jurídico, en la técnica, en la ley procedimental, sino que está llamado a dar una respuesta ética y humana en todo su accionar. Ahora sí pasamos. La justicia de familia como escenario de dignidad. Decíamos entonces que en la jurisdicción de familia vamos a encontrarnos con un menor instrumentalizado por el conflicto parental, con este adulto mayor abandonado, con una familia migrante, restringida, no solo por las fronteras, sino también por las burocracias. Y allí está el juez de familia. Mientras yo estoy acá y antes de hacer el viaje, hice un visiteo por los despachos y compartía con otra expositora que tuvimos una reunión, 2 juezas y una es miembro del órgano judicial, y me decía una, tengo que admitir una demanda. Esta es una reglamentación de visita pedida por una pareja homoparental, 2 varones, migrantes, nacionales de otro país, y han llegado a Panamá con un niño de 3 años y una niña de 4.
Pero las situaciones, el caldo, ¿verdad?, de la convivencia, los ha distanciado emocionalmente. Y ahora piden a esta juez de niñez y adolescencia en Panamá la reglamentación de las visitas, porque cada uno entiende que tiene derecho a mantener el vínculo con estos niños que, según cuentan los hechos de la demanda, ya partieron de su país natal en adopción. Y viene el primer signo de interrogación para esa mesa de té. En Panamá el proceso de adopción se lleva en una sede administrativa inicialmente y luego pasa a la judicatura de niñez y adolescencia. Pero es que la juez le han pedido una reglamentación de visitas, ¿sí? Pero ella va más atrás. Nosotros todavía no tenemos esa adopción entre personas del mismo sexo. Y resuena en la mesa, pero hay que atender la situación. Y los menores, las partidas de nacimiento, ¿serán originales? ¿Será que se solicita una asistencia? ¿Se corrobora el proceso previo? ¿La salida legal? Tantas cosas. Pero en un primer pensamiento, tal vez uno de los funcionarios del despacho dijo, es que si nosotros no tenemos la adopción entre pares legalizada, entonces esta demanda no se admite. ¿Sí? El juez de familia está llamado a capacitarse, eso ya lo han dicho acá. Y estas mesas son válidas, no son solamente válidas, son necesarias. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de lo que hay en el derecho comparado, de lo que hay en el solo interno y de los deberes verdaderamente jurídicos, el deber de permitir el acceso a la justicia, de priorizar interés superior de menores, y ese interés superior de menores a esta juez le está demandando más allá, en una sola casuística. Entonces, estos dramas hacen que el rol de juez de familia no solamente tenga empatía, prudencia, sensibilidad social y también coherencia ética en sus actuaciones. Eso está ya por admitir. Nosotros seguimos acá. Siguiente. Justicia de familia como escenario de dignidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática, consistente en indicar que la familia es el núcleo de la sociedad, forma parte de nuestro lema, y que su protección debe atender a realidades afectivas y humanas de sus integrantes. ¿Escucharon bien? Realidades afectivas y humanas de sus integrantes, más allá de formalidades legales. Esta introducción me va a permitir avanzar. En cuanto a la justicia de familias como escenario de dignidad, para citar algunos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero de ellos, el caso Fornerón e Hijas versus Argentina. Esta situación inicia al día siguiente del nacimiento de la niña. La madre la coloca en un matrimonio en adopción, es lo que le dice al padre. El padre le requiere, primero, que le diga, soy el papá. Le fue negada la información. Posteriormente, conocer el paradero de la menor. Le fue negada la información. Denuncia a Leonardo, posible venta de menor. Demandan el matrimonio, reglamentación de guarda, crianza y visitas. Comparece Formenón al proceso para demandar, yo también tengo derecho, yo soy el padre biológico, se practica la prueba de ADN, sale positivo. ¿Y qué decide primera instancia? Hay un matrimonio. Hubo una situación entre la madre y el matrimonio. El matrimonio es un tenedor legítimo porque la madre se la ha entregado. En este caso, se ha pronunciado la Corte, y ustedes van a tener ocasión porque 20 minutos no me es suficiente, y yo soy de las que me tomo la palabra y me siento en ella. Le voy a resumir que en este caso puntual, parte de lo que dijo la Corte y que interesa a la jurisdicción de familia es, las decisiones deben proteger vínculos familiares reales. Evitar el exceso de formalismo, porque estos repercuten en la vulneración de derechos humanos y en la limitación del derecho a la vida familiar. Con la familia de origen, ahí había un padre presente reclamando derecho.
Siguiente. Otra casuística ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, en donde una vez más, en sentencia del año 2012, se nos invita a los hacedores del derecho de familia a abogar por la dignidad humana. Caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Aquí hubo un tema que tiene que ver con la bioética, fecundación in vitro, legitimada a partir del 1995, y me van a corregir, y se permitió, y por tanto dice, y otros. Fueron varias las parejas que practicaron este procedimiento y que posteriormente se vieron afectadas con un fallo de Estado en donde se sanciona al Estado llamando y clamando la atención nuevamente ¿de quién? De ese que decidió ser juez, pero no cualquier juez, de familia. No puede limitarse a la visión solo de procedimientos y tecnicismo, y debe aproximarse a cada familia como una comunidad de afectos y vínculos reales. Hace un momento se cuestionaba acá la práctica de la inmediación en las audiencias con niños. Tal vez me estoy alejando, me estoy yendo, pero tratando de sintonizar. Es necesarísimo, y creo que el colega lo pronunció. Hubo una época de práctica de Estado que se resolvía en papeles, y ahora qué delicia cuando él se suelta el nudo de la corbata, se pone cómodo frente a un niño, tiene esa inmediación. Deja mucho. Los hechos de la demanda son tan psicológicamente bien preparados, y cuando uno se toma la tarea de analizar las propuestas en nuestro proceso, en los expedientes de familia, que lo hacía yo en mi momento, este proceso de guarda-crianza, consulte a ver si no hay aquí en el registro único de entrada también divorcio, por el mismo consorcio de abogados para la misma familia. Y vámonos a la fiscalía a ver si no hay el tema de violencia intrafamiliar. Y vámonos también a la pensión de alimentos, la demanda 5 dedos. Y ojo que si el divorcio era concausal, eso prometía una disolución y liquidación del régimen económico del matrimonio. Y no necesariamente porque esa era la necesidad puntual del grupo familiar. Esa podía ser, sí, la orientación de aquellos abogados, que está bien, porque también son hacedores del derecho, pero que es ahí donde tiene el juez que tener estos 2 dedos que decimos popularmente y de manera silvestre, para analizar. Y más sospecho cuando este equipo de abogados que concurren, porque son los especialistas y salen en la radio y salen en los medios, me presentan en este proceso la evaluación psicológica. Hay el equipo interdisciplinario ya, lo hay en la jurisdicción, y es válido. La parte puede presentar sus pruebas. Vamos a ver el especialista en psiquiatría, que si demandó el equipo forense tal, es el mismo psiquiatra para este grupo familiar, y luego se reproduce en otro expediente y en otro. Ya me han dicho que me faltan 5 minutos y yo tengo que decirle algunas otras cositas más interesantes. Entonces el juez no se puede concretar en que la demanda de guardia y crianza dice esto, me presentaron pruebas, me propusieron que practicara de oficio, me trajeron ya la psiquiátrica y yo me voy a inhibir. Vienen las prácticas omisivas que luego cuestan y pesan y nos llevan hasta la corte. Siguiente, por favor. Humanizar, sí, vamos a ir avanzando para ser obedientes y consecuentes con el tiempo, y también forma parte de ser humanitarios, ¿verdad? Con ustedes que están allí escuchando. Humanizar la justicia en el siglo XXI. ¿Qué supone esto? Supone transformar la cultura judicial. Significa comprender que detrás de cada expediente está la persona misma, la persona que sufre, esperan, pero que además tienen confianza en el sistema. Y les dejo una pregunta que siempre cuando hablo del tema ético la hago al plenario. ¿Cómo sienten ustedes que está la justicia, y en este caso específico de familia, en su estado, en sus lugares de procedencia? ¿Creen, esto es algo de sí o no y se lo llevan a reflexionar, creen que tiene un impacto positivo para la sociedad hoy día? Bien, ¿qué demanda esta humanización? El lenguaje claro, comprensible y no intimidante. Sí, un lenguaje claro, porque el proceso fue debidamente presentado por sus abogados y opuesto por el demandado, asesorados por personas preparadas en el ámbito del litigio y la abogacía, pero la que tiene que
gerir esa sentencia no tiene por qué saber de derecho ni de probanza. El lenguaje del juez tiene que alcanzar la claridad que indistintamente del extracto social le sea comprensible al lector, pero no se puede desprender de la explicación jurídica bien esquematizada. Y a ello que voy, la incorporación no solamente de mi código sustantivo, de la norma que regula la materia que estoy decidiendo, de la parte del procedimiento que usé, de la norma que rige la valoración de las pruebas para luego decir allí por qué te admití esta prueba, pero al final no la utilicé para la decisión. El control convencional de las decisiones. Motivación. Es que este tema de ética en el ámbito jurisdiccional tiene varias aristas. Y una de ellas es la incorporación de los principios éticos a lo largo del proceso. Siguiente, por favor. Tenemos instrumentos de ética judicial y derechos humanos. Algunos ya han sido mencionados y otros ustedes lo van a poder consultar ampliamente. Convención sobre los derechos del niño con su protocolo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, las reglas de Brasilia, los principios de Bangalore, son cruciales. Pero allá por el año 2000 en Viena, estamos a 2025, en Viena, hubo una consulta sobre la sensación de la población, vamos a decirlo así, sin timidez, a nivel global. ¿Cómo siente la población esa confianza en su sistema de justicia? Lo que salió de allí generó estos principios de Bangalore que luego han sido abstraídos en nuestro Código Iberoamericano de Ética Judicial. Panamá lo adopta en el año 2006 a través de un decreto de la Corte Judicial, pero también se ha traspolado a todas las instancias y ya también hay el Código de Ética del Servidor Público para los agentes del Ministerio Público. ¿A dónde voy? Estos principios hablan de el buen juez, y el buen juez es un juez íntegro, tiene que probar probidad, le exige capacitación constante, en eso estamos acá, ¿verdad? Le exige también el respeto de los derechos humanos. ¿Me quedan 5? 1. Bien, puntualizamos entonces con la siguiente diapositiva. Siguiente. Algunas propuestas transformadoras, ya las he mencionado: implementar audiencias con enfoque humano, capacitar en psicología jurídica, ya les decía que los hechos son bien planteados, hay que ver si la realidad es esa, y violencia familiar, fortalecer nuestros equipos interdisciplinarios, entre otras. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente. Vamos a ir concluyendo entonces en que humanizar la justicia es devolverle su esencia, servir al ser humano cuando más vulnerable se encuentra. Y estos encuentros internacionales, este es mi mensaje para todos los que me han escuchado, que sean fuente de inspiración para consolidar una judicatura de familia ética, empática, profundamente humana, porque cuando un juez familiar decide y actúa con ética, siembra justicia, construye dignidad y construye paz social. Gracias. A continuación vamos a escuchar a la doctora Antonia Josefina Grullón con el tema el lenguaje en el proceso de familia. Adelante, doctora. Saludos a todos. Me comprometo que no los voy a cansar y voy a ser precisa y concisa y consecuente con el tema que tengo, porque el lenguaje es claro y sencillo. Como hemos dicho, es parte del tema. Vamos a utilizar varias referencias y vamos a poner en primer lugar a Argentina, que es el que lleva capitaneando el tema que voy a tratar, y en especial nuestra querida amiga Silvana Ballarín, que es con su observatorio del lenguaje claro, es la capitana de todos nosotros. No se me puede olvidar que tengo que agradecer al doctor Eduardo Oliva por habernos convidado a todos aquí, Diego Benavides,
motorizó esto aquí, Jenny, que me dijo que viniera, y a la universidad por ser nuestro anfitrión. Los observatorios y el compromiso de los poderes judiciales con el lenguaje claro y sencillo se está promoviendo en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica. Y yo solamente voy a mencionar el último trabajo que se hizo en la Cumbre Judicial Iberoamericana, que casualmente en República Dominicana fue que se hizo la última versión, la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana, donde el grupo 4 definió lo que era, no fue una definición, fueron unas recomendaciones donde se establece lo que es el lenguaje claro y sencillo. Definió como términos sencillos y comprensibles, lenguaje comprensible para los usuarios que no sean especialistas en derecho, y recomendó sentencias y resoluciones comprensibles para los destinatarios con sintaxis y estructuras sencillas. No hay una definición para el lenguaje claro y sencillo, pero si nos fijamos, hay dos adjetivos que están presentes en todas las recomendaciones que se han hecho hasta ahora, que es sencillo, que la definición de la Real Academia es un adjetivo que significa algo que no tiene dificultad, sin artificio, sin adorno ni composición. Y comprensible, ese adjetivo significa que algo se puede entender o explicar o justificar. ¿Por qué en el proceso de familia tiene protagonismo el lenguaje? Yo voy a desarrollar esta partecita de mi trabajo como juzgadora. Yo soy juez hace 28 años, pasé 13 años en primera instancia y tengo 15 como juez miembro de una corte de apelación. O sea que soy servidora judicial, servidora de la familia. Y desde ese punto de vista entiendo que la familia es la que tiene voz en su proceso. Por eso ese lenguaje es el motor de la comunicación. ¿Por qué digo que la familia tiene voz? La familia tiene voz porque a lo largo de su proceso, tanto los niños como las partes deben de ser escuchados. Ya tenemos las directrices que se refieren a los niños, como las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, donde aparece el derecho al niño a ser escuchado y también la observación general que nos marca lo que es el interés superior del niño, que en el primer acápite dice el derecho a la opinión del niño. Nuestra ley, la 13603, en su artículo 101, exige la presencia de las partes siempre en los procesos de familia y que deben ser siempre escuchados. No solamente los niños, ¿no?, sino que también las partes deben ser escuchadas. Eso está en el artículo 101. Y nuestro proceso de familia está resolutado por la Suprema Corte de Justicia. No tenemos Código Procesal de Familia en República Dominicana, ni la Ley 136, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene proceso, tiene procesal contenido, sino es una resolución donde está establecido la interposición de la demanda oral y escrito, o sea que la oralidad del proceso civil está presente. Ahí permite la interposición de la demanda, ya sea escrita, oral. No hay que tener asistencia de abogado, no es obligatorio. Puede tener y puede no tener. Ahí. Eso nos permite tener un proceso más cercano. Las personas pueden tener asistencia legal, pero también puede ser llevado. Cuando vemos que una de las partes no tiene abogado, le sugerimos, si es hombre o mujer, que se asista legalmente. Hay programas de asistencia legal gratuita, por ejemplo, si es mujer, en el Ministerio de la Mujer hay asistencia legal. Si es
si tiene, por ejemplo, en los procesos de pensión alimenticia, si lleva algo de pensión alimenticia o lleva algo que conlleve violencia, hay un programa de víctimas, de asistencia de víctimas, y si los dos quieren estar solos, los dos pueden estar solos. Si son hombre y mujer, también a veces son abuelitos y padres, cualquiera de los dos, y nos tomamos el tiempo de ir explicando paso a paso el proceso. Le preguntamos, ¿entendieron cómo son las cosas? ¿Usted entendió por qué vino a la corte? ¿Qué es lo que usted quiere? Es decir, tratamos de hacer un trabajo más cercano y más humano. Es trabajoso, nos toma más tiempo, es cierto, pero la actitud que tiene que tener el juez de familia es distinto. Era lo que mencionaba Yeira, que la actitud del juez de familia es distinta. Es un trabajo mucho más complejo, es un trabajo mucho más cercano, son personas que vienen buscando solución a sus problemas. Es un trabajo, yo diría que complejo desde todo punto de vista. Son personas que vienen bien traumatizadas y, por ejemplo, en el caso ya nosotros de la corte, ya vienen saturados de primera instancia muchas veces. Aquí tengo yo a la doctora Birmania, que es asidua de mi corte, sabe cómo nosotros trabajamos en la corte. También a los abogados nos ayudan muchísimo, porque el ánimo siempre de los abogados también es de que se trabajen y se medien los conflictos. Siempre tratamos allá de que las cosas se resuelvan sin llegar a la sentencia. Pero si tenemos que dar sentencias, se dan sentencias. Así también las entrevistas con los niños, para reiterar lo que dijo Yeira, nosotros tenemos una guía de justicia amigable que contiene los parámetros para trabajar con niños. Nosotros sí hemos tenido un trabajo, una capacitación especializada. En un principio, hace más de 20 años, fuimos capacitados por UNICEF, por psicólogos, y nosotros sí hemos sido capacitados para trabajar con niños, y esas entrevistas las hacemos con los niños directamente. Como dijo Ricardo, en el piso jugamos, bañamos muñecos. Yo me sé todos los equipos de fútbol, me sé las K-pop Demon Hunters, me sé todos los muñecos, conozco de todo. Si hay necesidades especiales o hay dificultad de comunicación, sí nos asistimos de psicólogos, obviamente. Siempre le explicamos dónde están, qué quieren, nos identificamos. Yo soy Antonia Josefina, la que me acompaña. La corte es un tribunal colegiado, obviamente, no soy yo sola que lo hago. Muchas veces designamos a uno para entrevistar y a veces lo hacemos los tres, pero siempre nos bajamos y nos sentamos a donde están ellos. Nunca desde el estrado, jamás en esa posición. Queremos saber cómo están, tú sabes por qué te trajeron, tú sabes qué es lo que tú vas a decir, o te dijo alguien lo que vas a decir, o qué es lo que tú quieres que haga la corte, o ayúdanos a decidir. Es una conversación fluida y jamás nosotros vamos a imponer nada. Es lo que quieran decir. Es nuestra manera de trabajo, una manera sencilla, porque nosotros estamos para ayudar a la familia, y así se lo hacemos saber al niño. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes, a tu familia. Por supuesto, de acuerdo con el grado de madurez. Hay dos momentos importantes en el proceso de familia, lo de la instrucción y sentencia, que es cuando estamos construyendo el proceso, y cuando se está construyendo el caso, ese es el momento donde escuchamos la voz de la familia. Ahí es donde se entabla la comunicación con el grupo familiar, que inclusive traen a sus familiares, a veces como testigos, porque normalmente son familiares, los que saben
la controversia que está pasando, aportan muchas veces y a veces no aportan nada. Lo que vienen es con chismorreo y tonterías. El momento más importante que a mí me gusta mucho es el momento de la sentencia. Me van a excusar porque tengo la garganta y la tengo reseca. Para mí ese es el momento más importante porque es donde tenemos la oportunidad de explicar. Y ahí es donde vamos a utilizar el lenguaje sencillo. Recordemos que estamos al servicio de la familia y esa sentencia tiene que tener la riqueza de explicación para que ellos entiendan por qué llegamos a tomar una decisión. Sin olvidarnos, por supuesto, de la argumentación jurídica, debemos de insertar siempre una explicación sencilla y efectiva al concluir cada aspecto examinado. Yo traje, que voy a dejar aquí, 2 sentencias de las últimas que trabajamos en el año 2024, de la cual formé parte de la tríada de la Corte de demanda en guarda, que constan solamente de 5 páginas. Y la última parte es una cartica para cada niño, para que se le entregue a cada niño, donde le explicamos por qué llegamos a una decisión, y tiene en 5 páginas por qué llegamos a una decisión. La sentencia del 31 de mayo del 2024 fue una demanda en guarda y se estructuró en lenguaje sencillo. Y otra sentencia del 2 de mayo del 24 que fue otra demanda en guarda. Lo último que tenemos como guía del lenguaje claro, inclusivo y sencillo son unas guías de buenas prácticas que se dio en la Cumbre Judicial Iberoamericana del 2025. Todo lo que tenemos son recomendaciones, no hay nada establecido, no hay una normativa, todos son recomendaciones lo que hay. Dice, utilizar un lenguaje claro, inclusivo y sencillo debe ser una prioridad en todas las comunicaciones judiciales. Esta práctica garantiza que las decisiones y la información sean comprendidas por toda la ciudadanía independientemente de los conocimientos jurídicos. Promover que en las vistas y las comparecencias se utilicen lenguajes y que en las sentencias y resoluciones se redacten de tal forma que sean comprensibles para sus usuarios, empleando sintaxis y estructuras sencillas sin perjuicio del rigor técnico. ¿Qué significa esto? Que ya el involucramiento de los poderes judiciales y de los sistemas judiciales de Iberoamérica están conscientes de que aquel rigor en el lenguaje de la redacción de sentencias, la comunicación en los sistemas judiciales ya tiene que cambiar. Debemos cambiar. Es necesario que los usuarios comprendan sus procesos, que comprendan las sentencias que están emanando del órgano judicial. Y ya me voy a las reflexiones finales porque yo creo que esto es lo más importante. Es difícil y no imposible el camino que hemos tomado, todos los que estamos aquí. Tenemos el tema sobre la mesa y es motivo de estudio y reflexión de grandes y pequeños escenarios. Este escenario es propicio para toda esta reflexión. Por ejemplo, antes de venir para acá, sí, son 2 líneas que me faltan nada más, esos 5 minutos alcanzan. En la evaluación de desempeño de los jueces, el primer ítem de los jueces de familia es: se utilizó lenguaje sencillo y claro. Eso vale 10 puntos. Ahora, eso fue, para mí, yo casi lloro, porque para mí la lucha de hace 5 o 6 años que llevo fue tomada en cuenta. 10 puntos de la estructuración de la sentencia de los jueces. O sea, es un logro inmenso para mí. El Poder Judicial dominicano entiende que esa estructuración de esa sentencia en lenguaje claro y sencillo vale la pena. El compromiso aquí de nosotros con la familia es mayor.
Hablemos de una justicia más humana y más cercana. Ya no lo veo tan lejano como hace 30 años cuando yo comencé. Hemos avanzado. Reconocer que la familia tiene el derecho a comprender su proceso y que el mismo es un concepto que estamos enmarcando como un derecho humano, tanto para los adultos como para los menores de edad que la componen, y que está en nuestras manos ir desmontando las barreras que nos permiten esa efectiva comunicación y entendimiento, y que además también vamos a estar violentando otros derechos como el acceso a la justicia y el debido proceso de ley. Cierro este espacio con una reflexión de esperanza y compromiso para todos los que estamos comprometidos con el derecho de familia, de una forma u otra, y continuar nuestros esfuerzos en nuestros países, en cada uno de nuestros quehaceres, a no descansar y continuar aunando esfuerzos para lograr que se reconozca para la familia y su proceso el protagonismo del lenguaje y la transformación que anhelamos a través del mismo. Agradezco infinitamente la atención dispensada y le dejo en mis palabras del día de hoy una pequeña semilla para poder seguir con el cambio que todos anhelamos. Agradezco la atención prestada y que me hayan permitido compartir mis reflexiones. Gracias del alma. Muchas gracias, doctora Antonia. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Cintia Segura Durán, de Costa Rica, con el tema Ejecución efectiva de las personas alimentarias, estrategias judiciales y retos procesales en Costa Rica. Adelante, doctora. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes, porque ya pasamos del mediodía. Qué reto más fuerte me quedó después de haber escuchado a la compañera hablar de un lenguaje sencillo. Y vamos a hacer el esfuerzo por hacer la ponencia con un lenguaje sencillo. Vamos a aceptar ese reto, porque parte de lo que nos establece nuestro Código Procesal de Familia allá en Costa Rica es la utilización de un lenguaje sencillo, claro y conciso al momento de comunicarnos con las partes. Quiero agradecer a todas las personas que están presentes acá, a la universidad por habernos permitido venir aquí de Costa Rica a compartir con ustedes. Mayrita les habló a ustedes acerca de cómo se definía en Costa Rica o cómo se establece en Costa Rica un rubro alimentario. Pues yo les voy a hablar de la otra parte. Vamos a pasarnos aquí a la otra parte. ¿Qué hacemos en Costa Rica para ejecutar la obligación alimentaria? ¿Cuáles son los mecanismos que el ordenamiento jurídico nos permite? Tal vez si pasamos Entonces me voy a permitir hablar un poquito sobre lo que es ejecución, sobre lo que son los mecanismos, los retos que tenemos ahorita y un poquito conclusiones a la mayor brevedad. En esos 4 aspectos es que me voy a referir, porque por factor tiempo pues no podemos abarcar un poco más. Muy bien, compañera, la siguiente. ¿Qué es la obligación alimentaria? En palabras de don Diego Benavides en su libro Curso de Derecho Procesal de Familia, la ejecución alimentaria no es una fase secundaria del proceso, sino la culminación de la protección judicial del derecho a la subsistencia, donde el juez debe asumir un rol activo y garantista. ¿Por qué? Porque resulta que el derecho alimentario no es patrimonial, se nos convierte en un derecho social y que va a garantizar la dignidad humana de las personas beneficiarias y que está consagrado en Costa Rica en el artículo 51 de la Constitución y del 164 en adelante del Código de Familia. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez de ejecución, lo llamamos en Costa Rica, de ejecución de la obligación alimentaria, tiene un reto muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar que a todos esos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, señoras en condiciones de vulnerabilidad, les llegue su rubro alimentario. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos?
Tal vez si me pasa la siguiente, si es tan amable. Tenemos estos mecanismos que nos dispone el ordenamiento jurídico y que empezaron, algunos ya estaban establecidos con la Ley de Pensiones Alimentarias y otros aparecen con la Reforma Procesal de Familia. Tenemos la retención salarial. En palabras sencillas, es aquel deudor alimentario que tiene un ingreso fijo que está reportado, en el caso de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, y que además se le puede ordenar al patrono que rebaje automáticamente de su salario el rubro alimentario. ¿Qué significa esto? Que al deudor alimentario, antes de que le paguen su salario, le van a rebajar la pensión. Y el dinero va a estar depositado en la cuenta del juzgado y el juzgado se lo gira a el beneficiario. Ese es el primer mecanismo. En un mundo ideal, ojalá todos los deudores alimentarios tuvieran un reporte salarial fijo y pudiéramos rebajarle de su salario el rubro alimentario porque no tendríamos incumplimiento de ninguna naturaleza. ¿Cuál es la segunda medida? El impedimento de salida del país. En Costa Rica, cuando se establece un proceso de pensión alimentaria, automáticamente se establece el impedimento de salida del país. ¿Qué quiere decir esto? Sujetamos al deudor alimentario al país. ¿Puede salir del país? Sí, con dos situaciones particulares o cumpliendo dos requisitos específicos. El primero, garantice un año de rubro alimentario, más el bono escolar, que es el ingreso a clases, más el aguinaldo. O sea, usted quiere salir del país a pasear, señor, con mucho gusto, hágalo. Deje 14 mensualidades garantizando su salida. Eso sí, cuando usted regresa, nosotros le reintegramos el dinero. Eso sí, si se le cumple la mensualidad, se la vamos a sacar de ahí para pagarle porque la obligación alimentaria tiene que estar al día. ¿Cuál es la otra opción? Que la parte actora le dé oportunidad de salir y ahí va la señora al juzgado o el señor, porque en Costa Rica tenemos deudoras y deudores alimentarios, ¿verdad? Igual que creo que en todas las latitudes, y ella autoriza o él autoriza la salida del país por el periodo que corresponde. En Costa Rica, como les digo, automáticamente cuando se establece el proceso alimentario se establece el impedimento de salida del país. El tercer mecanismo, apremio corporal. El apremio corporal en Costa Rica es un mecanismo para obligar el pago de la obligación alimentaria. No es una sanción, no es un castigo como la gente lo malinterpreta. Es una forma de compeler el pago, porque si la persona es detenida y paga, automáticamente se pone en libertad. El apremio corporal es la detención de la persona y el traslado a centro penitenciario, de ella o él. En Costa Rica tenemos una figura de que hay una gradualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera orden de apremio que se gire ante el incumplimiento de la obligación alimentaria se va a establecer por 2 meses. Entonces la persona se detiene 2 meses y luego egresa del centro. ¿Qué pasa si se gira por segunda vez? Se detiene por 4 meses y va al centro 4 meses y luego se deja salir. ¿Qué pasa si se detiene por tercera vez? Se envía por 6 meses y así se va a mantener en la línea del tiempo. Esa gradualidad lo que permite es irle dando la oportunidad a la parte deudora de que comprenda que tiene que cumplir de forma oportuna con la obligación, porque de lo contrario se va a aplicar el mecanismo. Esta debería de ser la excepcionalidad, pero en Costa Rica es pan de todos los días. En el juzgado en el que yo trabajo, que es el juzgado de pensiones alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, se giran al mes más de 2.500 apremios corporales. Vean el nivel de incumplimiento de la obligación alimentaria. Luego tenemos una medida especial de apremio diurno o nocturno, que es una forma de ejecutar el apremio que les explicaba anteriormente, que es si la persona está detenida en centro penitenciario y tiene una oportunidad laboral, se le puede dar la posibilidad de que egrese del centro, vaya a trabajar y luego llegue a pernoctar. A nivel nacional no se ha dado ninguna resolución en ese sentido. Yo tuve la oportunidad de tener el primer caso a nivel nacional
y lo rechacé en la implementación del código, fue a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional dijo que efectivamente la decisión había sido bien fundamentada porque la norma pide valorar la particularidad específica de la persona que está haciendo la gestión. Luego tenemos el allanamiento. El allanamiento en pensiones alimentarias, dice el allanamiento como policía, ahí vamos y rompemos candados y todo el asunto. No, no es en ese sentido. El allanamiento se utiliza en pensiones alimentarias en compañía de la policía administrativa, lo que se conoce como la fuerza pública, cuando ellos han emitido una constancia o una certificación en donde se indique que han ido en 3 o más oportunidades a tratar de ubicar al deudor alimentario y este se oculta. Entonces llega a la casa y ven que está ahí, corre la ventanilla, la cortinilla y ve y se hace así, se esconde. Y después llegan otra vez y está en el frente y sale corriendo para adentro. Y así llegan, estaba en el frente y salió corriendo hacia adentro. O se observa desde la ventana. Evidentemente, como hay un tema de la privacidad y de que en Costa Rica la propiedad es privada y conlleva una serie de garantías de carácter constitucional, sí hay que verificar muy bien que la deuda alimentaria esté pendiente. En segunda instancia, que está sentada ya las compañeras del juzgado de familia especializado en apelaciones de pensiones alimentarias que están allá, agradecerles profundamente porque en una resolución muy bien fundamentada ellas reglamentaron la figura del allanamiento, las condiciones en que se utiliza y cuáles son los requisitos que se debe de dar para poderlo ejecutar, y son en 2 circunstancias particulares: para ir a notificar la resolución de la sentencia intimatoria y cuando se oculta o se esconde para poder ejecutar el apremio corporal. Muy bien, luego tenemos el cobro mediante título ejecutorio. Este es muy interesante, es la figura del famoso cobro judicial en pensiones alimentarias. Pensemos en este supuesto: el deudor alimentario estuvo privado de libertad porque estuvo apremiado por 6 meses, y entonces egresa de centro, la parte actora viene y firma el apremio corporal por 7 meses. En Costa Rica el apremio sale por 6 meses, pero el periodo que ella solicita, el deudor alimentario estuvo privado de libertad. Ya utilizamos un mecanismo que el ordenamiento jurídico establece para obligar a generar el pago. Entonces no podríamos, por principio constitucional, aplicar nuevamente ese mecanismo porque estaríamos sancionándolo por el mismo periodo con un apremio corporal, con una privación de libertad 2 veces. Entonces no podemos utilizar el mecanismo del allanamiento. ¿Qué hace la parte? Presenta el cobro por título ejecutorio, pide al despacho que se certifique la deuda que se tiene por ese periodo y hacemos una gestión como si fuera un cobro judicial. ¿Qué significa eso? Se presenta la solicitud, la certificación es como si fuera el título de cobro, el pagaré o la letra a cambio que se debe, y el juez, después de hacerle todo el estudio de admisibilidad, va a decretar el embargo de bienes y la ejecución, remate y cancelación de rubros por concepto de pensión alimentaria en caso de que tuviese bienes. Entonces ven que ese es otro mecanismo bastante interesante que tiene el ordenamiento jurídico costarricense. Luego tenemos otro procedimiento que es la liquidación de gastos extraordinarios pactados y los no pactados. Sucede que en los procesos alimentarios se ponen de acuerdo en el cumplimiento de ciertos o en la cancelación de ciertos rubros que no están dentro de la cuota ordinaria. La cuota ordinaria la entendemos como todo aquello que necesitamos para cubrir necesidades básicas de todos los días. Pero hay situaciones en donde no son previstas y suceden de emergencia. Y eso lo conocemos como gastos extraordinarios. Piénsense en que el niño estaba en el kinder, empezó a correr y a correr de un lugar para otro, se cayó, se quebró un dientito. Y hay que llevarlo a donde el odontólogo para que le arregle el dientito. Esa era una situación que no estaba prevista en ese momento y que las partes no lo pactaron o que lo pactaron y mamá o papá presenta la factura para solicitar la liquidación, o sea que papá o mamá cubra el otro 50% y papá y mamá no quieren.
Entonces recurrimos a este tipo de procedimientos. Es una liquidación, yo presento la factura y me ordenan el pago, punto. No entramos a discutir otros aspectos de fondo. Y por último, ya me quedan 10 minutos, como 5 minutos si no me equivoco, la solicitud de prórrogas para buscar trabajo y pago en tractos. Esos son dos mecanismos que el ordenamiento jurídico tiene dispuestos para, de una u otra manera, colaborar al deudor o la deudora alimentaria para que se haga efectivo el cumplimiento de su responsabilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay situaciones en donde el deudor o la deudora alimentaria se queda sin trabajo y fue de un momento a otro, no estaba previsto, no participó en la situación para quedarse sin trabajo, fue despedido por una reestructuración, por ejemplo. Y en esas circunstancias, en ese momento no tiene dinero para cubrir el rubro alimentario. Entonces, apersona al despacho, solicita un permiso para que el despacho no le gire la orden de apremio por un mes para él buscar trabajo. Y tenemos la otra figura, que es el pago en tractos. Piensen en el deudor alimentario, aquel que les comenté, que tenía 6 meses privado de libertad y que ahora le giran el apremio. Entonces, tiene un detalle, tiene 6 meses pendientes que estuvo privado de libertad y le giran un apremio por el mes de ahorita, pero en realidad debe 7 meses. Entonces él se apersona al despacho y dice, yo quiero un pago en tractos, yo quiero pagarle como los famosos polacos, el rubro alimentario, a poquitos. Entonces el despacho valora y según nos ha dicho segunda instancia 4 aspectos. Primero, que haya carencia de recursos económicos. 2, que haya ausencia de trabajo. 3, que haya una solicitud debidamente fundamentada con la prueba que acredita que efectivamente existe la causal por la cual se le debe otorgar el beneficio. Y 4, que exista atraso en el pago de las cuotas alimentarias. Y si estamos en ese supuesto, perfectamente podemos venir y aplicar este tipo de beneficio que se conoce desde los despachos, pero en realidad segunda instancia, sí, ya voy. Segunda instancia nos ha dicho que no es un beneficio, que lo correcto es decir prórroga para pago en tractos o para buscar trabajo. La siguiente, si me hace el favor, porque ya me dijeron que me quedan 5 minutos. ¿Cuáles son los principales retos que tiene ahorita el tema de pensión alimentaria en cuanto a la ejecución? Y voy a pasar rápidamente. Nos cuesta mucho ubicar al deudor alimentario. Creo que casi que en todas las latitudes eso existe. Hay limitaciones en la ejecución frente a los deudores alimentarios que son del mercado informal, los que no reportan salario, los que no sabemos cuáles son sus ingresos. Hay todo un problema técnico en ese sentido. El retraso en la tramitación judicial por las cargas de trabajo. Costa Rica tiene más de 17,000 pensiones alimentarias activas, eso dice el Observatorio de Justicia del Poder Judicial, entonces existen cargas enormes de trabajo en ese sentido. Y por último, no me ha pasado, y espero que no me pase porque no sé qué haría, tendríamos que buscar al juez de enlace, integrar normas y todo lo demás. ¿Qué sucedería en el caso que tuviéramos que hacer algún tipo de ejecución y tuviéramos que trabajar con un tema de derecho internacional en materia de pensiones alimentarias para garantizar la ejecución? Tal vez si me pasa la siguiente. Por último, a nivel de conclusiones, la ejecución alimentaria es una herramienta de justicia social, como les decía, y de equidad familiar. Costa Rica cuenta con una normativa avanzada para su eficacia y que depende mucho de la voluntad judicial y de la modernización tecnológica también poder lograr, y que la armonización de criterios jurisprudenciales, y aquí está segunda instancia, a quien se le agradece en ese sentido, ha permitido tener una ejecución más ordenada en ese sentido. Bueno, esto era lo que les traía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cintia.
Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Vamos a ver si hay dos preguntas. Vamos a formular primero las preguntas y posterior ya damos las respuestas, por favor. Doctora, la escuchamos y posteriormente al licenciado. ¿Se me escucha? Se escucha bien. Perdón, estoy preguntona hoy, me levanté preguntona. Doctora Mayra, bueno, igual es un poco para las cuatro exponentes, pero ella no habló de pensión alimenticia, que además es un tema que me encanta. Pero más allá de eso, me pregunto, yo como abogada litigante, no como jueza, ¿cuánto afecta, tengo un montón de preguntas respecto al proceso de Costa Rica, pero me parece, ¿cuánto afecta el hecho de no tener la necesidad o de que no sea obligatorio el acceso a la justicia con un abogado para las partes? ¿Cuánto afecta en la defensa en juicio de las partes y cuánto le afecta al juez tener que tomar, quizá en una postura en donde uno va con abogado y el otro sin, digamos, tener que tomar o suplir para equiparar esa desigualdad entre uno y otro? ¿Cuánto afecta la imparcialidad o la objetividad en ese aspecto? ¿Sí? Gracias, Muchísimas doctora. gracias. Voy a aprovechar la pregunta de Fabiana porque creo que eso se me quedó en el tintero y es el momento de retomarlo. Costa Rica ha apostado por una defensa pública sólida, capacitada para quienes solicitan alimentos. Aquí tenemos una representante. Verdaderamente es un departamento que se fortalece y fortalece el acceso a la justicia. Pero aquí, bueno, de ahí es un foro internacional y no vamos a tapar el sol con un dedo. Eso a su vez representa un reto para las personas obligadas alimentarias, porque toda persona que solicita tiene a un defensor o una defensora pública muy bien capacitada para ejercer el derecho de defensa, con términos técnicos inclusive. Sí, definitivamente Costa Rica está debiendo el darle asesoría letrada a personas obligadas alimentarias, indígenas, discapacitadas, con restricciones económicas para defender sus derechos. Por supuesto, y lo dije, el artículo 50 no es obligatorio la asesoría letrada, pero no significa esto que no sea necesario. Entonces, aquellos obligados alimentarios y obligadas alimentarias que no pueden pagar un buen defensor como el que tendría los clientes de don Pedro, nos implica, y no lo vamos a negar, una recarga para la persona juzgadora de ejercer todos los ajustes procedimentales necesarios para que ambos estén en igualdad de condiciones. Lo obliga el artículo 8 del Código Procesal de Familia, generar los ajustes para que todos estemos en igualdad de condiciones. Quiero pensar que la ética nos ha calado y que tenemos la capacidad instalada para garantizarle el derecho de defensa sin dejar nuestra imparcialidad y objetividad. También he de decir que tenemos la deferencia, la condescendencia de litigantes que comprenden este doble rol que yo tengo que hacer, y que cuando quiero tomar más tiempo para explicarle a una persona que no lleva abogado, me concede ese espacio. Hemos tenido, de verdad, no somos recusados por eso, y eso lo agradezco, debo decirlo, que sin un abogado litigante consciente, empático y que quiera ganar su juicio de manera justa y no con trampa, nos concede esos espacios para que nosotros podamos explicarle con más tiempo, en palabras sencillas. Algunas de las estrategias que yo utilizo en mi despacho es tener papel, lápiz, para que la persona pueda apuntar todas las inquietudes y ir al ritmo que esa persona usuaria necesita, sin perder mi objetividad e imparcialidad. Escuchamos una segunda intervención del licenciado, por favor, y con eso estaríamos cerrando la mesa. Muchas gracias. Gracias. Me ganó la pregunta, maestra, pero de todos modos le agradezco. Para abonar, maestra, de acuerdo a la experiencia, me gustaría escuchar su sentir y saber qué opina respecto de la cuestión de que las partes acudan con abogado a solicitar la
procuración y de partición de justicia, maestra, porque pues hay dos posturas, ¿no? La primera es que dice que cuando el particular acude, pues los hechos que relata son más apegados a la realidad, a la verdad, o como ponía la maestra, ¿no? Decía, bueno, ya cuando van asesoradas, pues ya lleva un efecto, ¿no? Una intención, esa exposición de hechos. Me gustaría saber, maestra, ¿qué opina al respecto? ¿Realmente la figura del abogado al inicio es importante o optaríamos por acudir primero a la parte, al particular para que relate los hechos más apegados a la realidad y luego darle intervención al abogado? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Definitivamente necesitamos profesionales en derecho siempre, desde el inicio. No podemos negar, colega, que cuando las personas hablan por sí mismas, hablan desde el dolor, desde la frustración. Los procesos familiares tienen implícitos una carga emocional, y que cuando el abogado o la abogada hace esa primera etapa, nos ayuda, hace un filtro, hace ese trabajo. No es lo mismo tomar una declaración pud acta, ¿verdad?, de una persona que llega desde la emoción de que tiene 2 días sin comer, desde la frustración de que el otro tiene un deber alimentario y me dejó esta carga a mí solo o sola. Hablamos tanto hombres y mujeres. No es lo mismo tomar una solicitud de alimentos desde una maternidad recargada, y aquí la función de los abogados y abogadas litigantes son nuestro primer filtro. Ellos absorben toda esta emoción negativa o positiva que llevan las partes, la transforman, la traducen en un escrito, y jamás podría yo opinar que debemos eliminar a la persona litigante. No, es algo que surgió como una necesidad, y vamos a ser sinceros y sinceras, por un tema económico. Pero todos y todas necesitan tener un abogado y abogada que le acompañe en todas las etapas del proceso. Y aquí quiero enlazar con la compañera Antonia, no para que le traduzcan. No necesitamos abogados para que traduzcan, necesitamos abogados y abogadas para que sepan hacer su trabajo. Porque a veces los abogados empezamos a hablar y la gente no nos entiende, pero eso es una falla nuestra, ¿verdad? Y creo que las nuevas generaciones lo han entendido muy bien. Entonces no supliría al abogado ni a la abogada nunca, lo necesitamos siempre. No, era para completar un poquito más, para completar lo que dijo la doctora, que sí es necesario. Inclusive voy a hacer un mea culpa aquí, que nosotros como jueces estamos pidiendo para algunos procesos que la defensa pública, que se está ocupando solamente de penal juvenil, abra un capítulo para ayudarnos un poco en materia de familia. Lo estamos pidiendo, nunca hay dinero, nunca hay capacidad, porque es imposible nosotros muchas veces trabajar solamente con partes. Escuchar a las partes complementa lo que traen los abogados en sus instancias. Complementa y nos da una idea completa de qué es lo que está pasando. No se puede trabajar solamente con las partes. Esa carga emotiva, de frustración, de dolor, viene sesgado. Muchas veces la idea limpia de qué es lo que se quiere para fallar viene dada por el abogado. Es necesario un abogado, pero en materia de familia, por razones económicas, y voy más allá, las actuaciones en materia de familia en nuestro país son gratuitas. Lo dice la resolución de la Suprema, la gratuidad. Pero eso es relativo. Al fin y al cabo, hay algunas actuaciones que se pagan, terminan pagándose. O sea que hay muchas cosas que son relativas. Realmente sí necesitamos la asistencia legal en los procesos. Ojalá que tengamos algún día el capítulo de la defensa pública en materia de familia. Sería lo mejor.
De manera muy breve y solo para construir, sí, porque debo corregir, tal vez hubo un malentendido durante mi intervención, me correspondía resaltar, ¿verdad?, algunos desafíos para el siglo XXI, al igual que en República Dominicana, en Costa Rica. En Panamá tenemos el Instituto de la Defensa Pública, con la gracia que está adscrito, el nuestro, a la Corte Suprema de Justicia, forma parte del órgano judicial. Las jurisdicciones que atienden son familia, laboral, penal, penal de adolescentes. Ahora bien, la naturaleza y la esencia en sí del proceso de alimentos, ¿qué está demandando la persona? Alimentos. Entonces es un proceso que no requiere, ¿verdad?, la representación de parte para demandarlo, pero que bien, cuando concurre la parte, como bien han dicho las expositoras que me precedieron, es una riqueza para el tribunal, porque debo también advertir que una buena práctica implementada en Panamá es desde el auto de admisión de las demandas, y va el proceso de alimentos que lo ve un juez municipal, y las otras demandas, divorcio, guardacrianza, filiación, que lo ve un juez seccional. Desde el auto de admisión está allí la sugerencia a las partes de la derivación a mediación. Eso lo puede explicar mejor que el juez cuando la parte lee su admisión de la demanda, el abogado, la abogada. Entonces, definitivamente que hay ese intercambio que es positivo. Solamente que resalté algunas cositas negativas porque era mi motivación expresar desafíos del juez en el siglo XXI. Gracias. Ok, bueno, a continuación vamos a darles también un pequeño detallito a las doctoras que hemos preparado, el comité de organización, con mucho cariño. Hay que brindarles otro fuerte aplauso, por favor. Y les cedo el uso de la voz al doctor Eduardo Oliva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Samuel. Bueno, vamos a ocupar 5 minutos para una actividad que no estaba programada en este momento, pero que dadas algunas condiciones la tenemos que adelantar. Estaba programado esto para mañana, pues ya por ahí por la clausura. Entonces le quiero pedir a don Diego Benavides si pasa aquí conmigo, y a Jenny Molina, por favor, si pasa aquí también conmigo. Ya pusieron aquí la bandera de Guatemala, del Instituto de la Judicatura. Vamos a ocupar el micrófono por acá, ¿sí? Jenny, por favor, al centro. Tenemos que adelantar en este momento esta actividad muy rápida porque Jenny Molina tiene que salir de regreso a su país de manera urgente. Ya se quedaba hasta el sábado, pero bueno, algunas cuestiones le hacen que tenga que regresar y entonces tenemos que adelantar en este momento. Cuando retomamos estas cuartas jornadas internacionales de Derecho Procesal de Familias y también agregándole el primer Congreso Internacional de Derecho de Familias, una de las intenciones más fuertes aquí con don Diego y con todos los que conformamos esta red iberoamericana, pues era el recuperar este espacio académico, científico, como ustedes están viendo, tan lleno de trabajo, de reflexión tan importante. Porque bueno, tal vez la pandemia fue de los motivos que vino a interrumpir. Pero la idea no nada más era recuperar, la idea era recuperar y continuar. Entonces, bueno, aquí acercándome a don Diego y a varias de las integrantes hemos platicado y bueno, pues queremos anunciar que para 2026, doctora Jenny Molina. 2026. Don Diego, por favor, si haces aquí el anuncio para Jenny Molina para 2026. Aquí. Aquí, sí. Bueno, entonces, como un poco la trayectoria de las jornadas internacionales de Derecho Procesal de Familia nacen en 2015 en Mar del Plata, Argentina, lideradas en la Universidad Nacional de Mar del Plata por Silvana Ballarín. Las segundas jornadas internacionales de Derecho Procesal de Familia fueron en San José de Costa Rica en 2017 en el Colegio de Abogados. La tercera, como ya habían escuchado a la doctora Fabiana Pacini, lideradas por ella, ¿verdad?, de forma virtual en pandemia. Esas fueron las terceras jornadas internacionales y demostraron la resiliencia de nuestras jurisdicciones, nuestros foros de familia. Y ahora nada más y nada menos que será Guatemala quien nos reciba, ¿verdad? Confluyen en esa invitación que se le hizo a Guatemala
desde luego mucho el liderazgo científico, ¿verdad? Varias condiciones que se están dando actualmente en Guatemala, como el instituto, el posgrado en Derecho de Familia. De paso, la obra científica de la doctora Jenny Molina Morán con su Derecho de Familia guatemalteco, sustantivo y procesal, que es una obra soberbia, ¿verdad? Es una obra soberbia, ¿verdad? Así que... Mis queridos amigos, Guatemala se va a sentir sumamente honrada de recibir tanta calidad académica, tantos científicos del derecho de familia, tantas personas enamoradas del derecho de familia como lo somos nosotros. Y ahora yo quiero agradecer a la Junta Directiva, y aquí está la secretaria, por favor, licenciada Marisol, la secretaria de la Junta Directiva del Instituto de la Judicatura de Familia. Venga, licenciada Marisol, por favor, la quiero presentar. La licenciada es jueza de familia. Nuestro instituto está conformado por jueces de paz, de primera instancia y magistrados de la materia familiar. Como yo les conté, nació en abril de este año. Y licenciada Marisol, la secretaria, hicimos la reunión de la Junta Directiva del Instituto de la Judicatura para organizarlo, y todos súper honrados. Nos honra de veras que pongan en nuestras manos el organizar esas quintas jornadas. Tenemos la vara bien alta, así que vamos a hacer todo lo posible e imposible porque ustedes se sientan cómodos, contentos y sigamos construyendo nuestro derecho de familia, porque como yo les comentaba en la ponencia, se transforma, es dinámico, se mueve, así que no nos podemos detener. Guatemala los espera, así que desde ya, bienvenidos. Ponlo, por favor. ¿Tiene sonido? Tiene volumen. ¿Qué pone de volumen? De nuevo. Pues un aplauso a Guatemala que nos apoya en continuar esto. Muchas felicidades.